¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Enfoque Cimarrón, un programa de análisis, reflexión y diálogo sobre diversos temas de la agenda social local, nacional e inclusive a nivel internacional. El día de hoy hemos preparado un programa especial sobre pobreza y las expectativas de bienestar que tiene México, aprovechando que la Coneval, el organismo responsable de medir la pobreza y evaluar la política social del país, pues sacó los datos recientes con corte al 2018. Y es un programa especial, además, porque tenemos invitados pues de lujo aquí en el programa. Nos acompaña el doctor Fernando Cortés de la Flaxo UNAM y Mario Camberos, que viene del CIAT aquí en Hermosillo, y el profesor Emilio Hernández, los tres expertos en el análisis y en el estudio sobre los temas de pobreza. Vamos a hacer un corte y regresamos para continuar con nuestro programa. En la última década, los niveles de extrema pobreza han bajado. México sigue reportando un crecimiento en los índices. México está comprometido con hacer frente al problema de la pobreza. A través de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se genera un compromiso entre varios países del mundo en bajar sus índices de pobreza en un lapso de 15 años. A pesar de que en la década de los 90 se nos veía a nivel mundial como un país rumbo hacia el primer mundo, sin embargo, con el pasar del tiempo, esto no fue así, debido a que nuestros niveles de pobreza extrema sí bajaron en un promedio alrededor de 3 millones. Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, para ser exactos, 52.4 millones viven en situación de pobreza, cifra que equivale al 41.9% de la población, y que representa una disminución apenas del 2.5% en comparación con el porcentaje registrado en 2008. Cuando el porcentaje era de 44.4%. Con estas cifras, la pobreza extrema ha disminuido, pero no la pobreza total en la magnitud de lo deseado. Los retos de la nueva administración han sido combatir no solo los niveles de pobreza, sino los niveles de desigualdad que también se gesta como parte importante del bajo crecimiento económico. Según datos de Oxfam, México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Las brechas entre ricos y pobres son tan marcadas que en nuestro país vive el hombre más rico de América Latina, junto con más de 50 millones de personas pobres. Lo que se debe resaltar es que este problema no es solo asunto del gobierno actual, sino que ha causado estragos entre la gente por más de 30 años, que si bien en los años 60 y 70 se vivía el milagro mexicano y había desigualdad y pobreza, el poder adquisitivo de la gente era mayor y la moneda mexicana tenía más valor. Es por eso que nuestros abuelos podían comprar tortillas con 1 o 2 pesos para 1 kilo. Dicha situación ha sido por la inflación. La inflación observada resulta mayor que la inflación esperada. El salario mínimo pierde poder adquisitivo, de tal manera que con el mismo se compra una menor cantidad de los mismos bienes y servicios, por lo cual el bienestar de los trabajadores disminuye y no se llega a generar un desarrollo. No obstante, debe resaltarse que este factor no ha sido el único para que la pobreza en México siga aumentando. Pues retomando el tema, hace alrededor de unas semanas, Coneval, con corte al 2018, como lo señalé hace un momento, pues sacó los datos, o publicó más bien los datos sobre la medición de la pobreza en este país. Y pues son datos que esperábamos para seguir reflexionando y analizando los indicadores y cómo ha evolucionado México con respecto a este tema. Y me gustaría iniciar pues, el diálogo precisamente en ese sentido. ¿Qué información nos están revelando los datos que publicó la Coneval en torno a cómo ha evolucionado la pobreza en México? Hay cifras nuevas que dan pues, algo de aliento a la sociedad mexicana con respecto a un tema muy importante como es la pobreza. Don Fernando, ¿qué nos puede comentar al respecto? Gracias. Bueno, como sabemos, Coneval calcula la pobreza multidimensional cada 2 años a partir del año 2008, con representatividad estatal. Dejo a un lado los
cálculos que presenta cada 5 años con representatividad municipal. En esta oportunidad, del día 5 de agosto, dio a conocer los resultados de la medición multidimensional de la pobreza para 2018. Con lo cual se conforman 6 observaciones que cubren desde 2008 a 2018, que permite ya formarse una idea de la evolución de la pobreza en los últimos 10 años. Esta comparación es posible porque no se hicieron cambios intermedios en la metodología. Sí hubo un bache por ahí en 2016, 2018, por el tipo de datos que se emplean para hacer el cálculo debido a modificaciones técnicas que introdujo el INEGI en el año 2015. Pero dejando a un lado este tipo de cuestiones que son más bien de carácter técnico y que se prestan a la discusión, lo que podemos observar es que entre el año 2008 y 2018 la pobreza en México disminuyó. Y disminuyó de 44.4 a 41.9% de la población en condición de pobreza. Lo que sí habría que destacar es que la disminución más pronunciada en realidad la tuvo la población en situación de pobreza extrema, que bajó de 11.0% en 2008 a 7.4%, lo que significó prácticamente 3 millones menos de personas en condiciones en pobreza extrema en este periodo. Pero, y esto, claro, tiene efectos sobre la reducción de la pobreza general, pero hay otra pobreza que es la pobreza moderada. Y lo que se observa es que disminuye la pobreza extrema y aumenta la pobreza moderada. Es decir, los pobres extremos no dejaron de ser pobres. Nada más cambiaron de estatus. Cambiaron de estatus, de pobres extremos a pobres moderados. Y por eso la disminución de la pobreza total es un poco menor que lo que se registra en pobreza extrema. Las razones o los procesos que hay detrás de esta reducción poco tienen que ver con el funcionamiento de la economía. De hecho, los pobres, según el concepto de pobreza monetaria, los pobres por ingreso, y ya sea pobres o pobres extremos, era la misma proporción en 2008 y 2018. Eso quiere decir que el ingreso no fue el que sacó a la gente de la pobreza. Diríamos que, si bien es cierto que ha disminuido la cantidad porcentual de personas que se concentraron en el tema de la pobreza, no ha mejorado, a pesar de eso, no ha mejorado la capacidad de ingresos que pueden generar esa población. Exactamente. Lo que ocurre es que la medición multidimensional de la pobreza tiene 2 componentes. Un componente que se relaciona con el ingreso y con el funcionamiento de la economía, y otro componente que tiene 6 dimensiones, que son carencias en educación, salud, seguridad social, alimentación, vivienda y servicios de las viviendas. Esas 6 carencias tienen que ver más con la parte social, que conforman una de las dimensiones de la pobreza. Y lo que se observa es que en esa parte es donde están las mejoras. Y específicamente en
el acceso a los servicios de salud, cantidad y calidad de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda y el rezago educativo. Las otras dos carencias que son las más ligadas a la economía, que son seguridad social y alimentación, esas no caen. Entonces, el resultado neto es que la caída que se observa, que tampoco es una caída espectacular, es decir, es pasar de 44,4 a 41,9 en 10 años, que significa, en términos de personas en situación de pobreza, significa pasar de 49,5 a 52,4, es decir, el número de personas en situación de pobreza aumentó, aunque la proporción disminuyó, y esto se debe al aumento en el tamaño de la población. Entonces, lo que yo quiero remarcar es que esta situación, que no es tan halagüeña como podría parecer en primera instancia, en realidad es producto de la política social. Lo que no ha funcionado es la economía. Pues un tema interesante que plantea aquí el doctor Cortés, algo que pudieran ustedes agregar, porque básicamente 10 años para reducir 3 puntos porcentuales en el tema de porcentaje de la reducción de la pobreza alrededor de incidencia de la pobreza. 0,5 por año. 0,5 por año, ¿no? Entonces, pues quizás no es el dato que nos gustaría estar comentando, ¿no? ¿Qué ha hecho falta, Mario? ¿Qué es lo que se tendría que abundar, digamos, para ser más exitoso? Ya vimos que el tema de la economía es una buena parte que explica el por qué no estamos teniendo el éxito esperado en la reducción de la pobreza, ¿no? Bueno, vamos a poniendo en contexto, y agradezco la invitación que se me hace por esta casa de estudios y por el estudio del programa para temas sociales relevantes. Pero sí quiero poner en contexto estos logros que tiene la política social en México con lo que se consideró las metas del milenio. Es decir, cuando México firmó una especie de acuerdo con las Naciones Unidas en el año 2000, que era reducir la pobreza a la mitad de la que existía en ese año, para el 2014, bueno, pues no se ve que haya surtido efecto. De hecho, la pobreza en el mundo sí se redujo a menos de la mitad, y la pobreza extrema se redujo más todavía. México no lo consiguió. Aquí es donde entra la pregunta clave que está haciendo el doctor Natanael. ¿Qué es lo que falló? Ya nos adelantó aquí el doctor Cortés que falló la economía, ¿verdad? La economía no ha funcionado del todo. Pero ¿qué significa que no ha funcionado del todo para contribuir a una reducción más rápida de la pobreza? Bueno, significa que no se generaron los empleos de calidad, bien pagados, que sirvieran para contribuir a reducir la pobreza. El ingreso es el primer componente por medio del cual se identifica quién es pobre y quién no es pobre. Ya después se hace multidimensional cuando se agregan las carencias. ¿Qué carencias tiene? Entonces, en este caso, la política social contribuyó a reducir en varios puntos la pobreza extrema y la pobreza en general, aunque la pobreza moderada pues no se movió. Se puede decir que aumentó, por los que se dejaron de ser pobres extremos, se hicieron pobres moderados. Entonces hacen falta empleos que den mayor capacidad de compra a los agentes, de consumo, para que puedan. Pero también hace falta atender a un sector de la población que ya tiene empleo, pero cuyo salario es bajo. Es bajo. Ya la administración actual
tomó en cuenta este aspecto y está tratando de atenderlo, sobre todo en las fronteras, al anunciar una duplicación del salario mínimo. Pero comentando aquí con el doctor Natanael y con el doctor Emilio Hernández, que son de aquí de Tijuana, me decían que realmente el impacto no se espera que sea muy grande, porque es poca la población en Tijuana y en Baja California en general que percibe un salario mínimo. Entonces, un doble, ¿qué sería el doble? Serían 180 pesos, alrededor de 180 pesos. Bueno, es un salario decoroso, sin embargo, no resolvería de fondo el problema de batir la pobreza a la mitad como requería la agenda del milenio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, pues atraer capitales nacionales y extranjeros al país, crear confianza para que inviertan, generen empleos de calidad, y la gente que esté en la informalidad, que esa también contribuye a la pobreza. Tienen empleo, pero son empleos precarios, ¿verdad? Son empleos con salarios bajos o con ingresos, no salarios, porque no son asalariados, son autoempleados, pero obtienen un ingreso bajo que no les permite salir de la pobreza, sino que apenas les permite subsistir. Entonces, esos son dos componentes que ayudarían mucho en la parte económica a reducir la pobreza, no dejárselo totalmente a la política social. Es la generación de empleos de calidad, ¿verdad?, que paguen salarios que estén por encima de los 200 pesos diarios, ¿verdad? Así se saca de la pobreza. Salarios que cubran la línea mínima de bienestar, ¿no? Así es, son alrededor de 200 pesos mínimos. Pero luego los que ya están empleados, bueno, que haya un efecto multiplicador, en el sentido que si le están pagando más a los nuevos, bueno, los que ya están, que suban los salarios. Una de las recomendaciones que se hace para poder subir los salarios es incremento en la productividad. Bueno, podemos estar o no de acuerdo con que una de las causas de los bajos salarios es que la productividad es baja. Personalmente no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo en que a medida que suba la productividad, los salarios reales van a subir. Y yo pienso que estos dos aspectos habría que trabajar con ellos, ¿no? Aumentar la calidad de los empleos, abatiendo la informalidad, ¿verdad? Yo traería el doble efecto: empleos de más calidad, mejor pagados, y contribuirían a reducir la pobreza en el aspecto económico. Yo dejaría hasta aquí este aspecto, y si puedo en otra oportunidad, claro, sí, hablar un poco evaluación de los programas. Profesor Hernández, ¿qué quiere usted complementar? Pues muchas gracias, agradezco la invitación de partir aquí en esta mesa. Sí, yo creo que nos podríamos llevar prácticamente toda la tarde discutiendo, platicando, dialogando sobre el tema. Cuando se plantea la cuestión del problema de la economía, por un lado, que tiene que ver con la política económica, y la otra cuestión con la cuestión de la política social, entonces sí observamos, de acuerdo a los indicadores, pues que sí, que la política social sí está contribuyendo a reducir la cuestión de la pobreza. El problema es cómo estos indicadores reflejan lo que realmente ocurre. Si a mí me dan seguro popular, entonces, ¿qué tan retirado está de donde yo vivo la clínica más próxima? ¿Qué tan retirada esté? Si yo enfermo, si tengo un problema de salud grave, para trasladarme a la clínica. Si a mí me dan una beca de educación,
se le dan a mis hijos una beca para que vayan a la escuela. Entonces ya se registra que tienen acceso a educación, entonces ya está batido otro indicador de las dimensiones de la pobreza. Pero, ¿qué tan distante es la escuela en algunas áreas del país? Y también la cuestión de la calidad de la educación. O sea, la cuestión de la calidad de la educación para mí también va de la mano de lo que se habla de la cuestión del problema económico. O sea, hablamos de empleos mejor remunerados. Como bien se ha dicho aquí, el salario mínimo al doble pues no alcanza para cubrir ni siquiera en una familia promedio el acceso a la canasta alimentaria, que es el mínimo de bienestar, que el ingreso contribuya a satisfacer la compra de una canasta alimentaria para alimentar en promedio 4 personas. En promedio, que sería la cuestión de una familia del tamaño ideal, quién sabe para quién, ¿verdad? Pero 4. Sobre todo para los que hacen las estimaciones del costo de la canasta y el salario para cuántas personas integrantes de la familia debe de alcanzar. Entonces parece ser que la política económica, o a lo mejor habría que distinguir entre lo que es la política económica y lo que es la economía real. Una cosa es la política económica, lo que es la estrategia, lo que se hace desde arriba, y otra cosa es lo que abajo el mismo mercado se resiste a esa política económica y el mismo mercado intenta tomar su propio rumbo. Y ese propio rumbo de lo que ocurre en la realidad, ¿cuál es el tipo de trabajadores que están en el mercado de trabajo? ¿Con qué nivel de calidad, de cualidad del trabajo, de salud, de alimentación, están ellos, las condiciones que ellos tienen para incorporarse a ese empleo que efectivamente les dé una mejor remuneración que les permita salir de la condición de pobreza en la cual se encuentran? La otra cuestión también, de acuerdo a los indicadores, por ejemplo, se preguntan pues, que por qué Nuevo León prácticamente ha abatido el problema de pobreza. Sí, bueno, pues parece ser que Nuevo León tiene que ver con la condición urbana. Pues, bueno, eso por una parte, yo creo que Nuevo León es una de las economías más fuertes comparada a nivel de entidad federativa, ¿no? Evidentemente, ¿sí?, excluyendo la Ciudad de México. Lo que hasta donde yo he leído, más o menos he ido revisando, es que precisamente tiene que ver con la condición urbana, de los servicios, desde el punto de vista de la condición urbana, de la gente que está en la condición urbana, de que si esta entidad, fundamentalmente la población, vive en ciudades, en áreas urbanas, entonces, ¿por qué en algunas ciudades hay más pobreza que en otras que están en la misma condición? O sea, parece ser que ahí es donde no hemos encontrado ese punto de encuentro, lo que tiene que ver con la migración, lo que tiene que ver con la ciudad, con lo que tiene que ver con las 6 dimensiones de la pobreza y lo que tiene que ver también con la economía. Parece ser que por más que se esfuercen desde el ámbito de la política social, por programas que efectivamente van contribuyendo a mejorar estos indicadores de pobreza, pues por otro lado vemos pues que la economía de la perspectiva de la remuneración al trabajo, pues parece que se va quedando atrás, se va quedando rezagada. Y nosotros planteamos pues que le echamos la culpa pues a la economía, de que la economía no es capaz de generar empleos mejor remunerados. Bueno, pero ¿para qué población? ¿Para qué tipo de población? ¿Qué calidad de la educación? ¿Qué calidad en la cuestión de la formación cualitativa para el trabajo de la población? Yo ahí lo dejaría. Pues interesantes reflexiones las que hemos escuchado en estos minutos. Sin embargo, vamos a hacer un corte para ver qué opina usted sobre el tema que estamos analizando. Pues no sé, ¿será que la gente no quiere trabajar? El que los jóvenes abandonen los estudios a temprana edad. Pues yo pienso que los mismos ciudadanos, que dependemos mucho del gobierno, algunos, y esperamos que todo venga a nosotros por medio de otras personas en vez de nosotros empezar a hacer algo para cambiarlo. La falta de oportunidades. Pues
Desigualdad. Al menos en México yo diría que la pobreza. Yo pienso que la desigualdad, porque pues en muchos, bueno, yo no estoy a favor del feminismo, del machismo, de lo que sea, o de cualquier género o raza, pero yo pienso que muchas personas también no son muy abiertas hacia otras personas que son diferentes. Pues todos somos diferentes, ¿no? Entonces siento que hay mucho rechazo hacia otras personas, ya sean homosexuales, ya sean negritos, blancos, hispánicos, gringos, no sé. La desigualdad. Pues que les dieran trabajo a los jóvenes. Yo diría que fuera obligatorio terminar la escuela, al menos hasta bachillerato. Suena bobo, pero pues si fueran obligados, al menos tendrían un sueldo no tan miserable, por así decirlo. Ay, joder, no sé qué responder a esa pregunta, la verdad. Más oportunidades. Pues apenas va a entrar, quién sabe, ya que tenga su tiempo, se va a ver. Sí, porque pues Kiko ha robado mucho. Bueno, sigue robando. Así que sí, supongo que sí va a haber un cambio considerable. Sí, un poco. Sí, veo que va mejorando algo. Pues hasta que no empiecen a trabajar vamos a darnos cuenta. Bueno, se tocaron varios temas importantes en el bloque pasado, pero me gustaría retomar dos aspectos relevantes que se señalaron y que sin duda pues tienen que ver con la explicación del por qué un porcentaje de la población, un gran porcentaje de la población, pues no puede resolver la situación de padecer pobreza, y tiene que ver con el tema de los ingresos, que el tema de los ingresos pues está vinculado efectivamente al tema de los salarios, porque hay un gran porcentaje de la población que aún realizando una actividad que es remunerada en la economía formal, y otro porcentaje que está dentro de la economía informal, pues el ingreso que percibe vía salarios pues no es suficiente para resolver los niveles mínimos de bienestar que se exigiría, de acuerdo a lo que está en la Constitución, debe de tener cualquier persona que realiza alguna actividad en el mercado laboral. ¿Cómo reflexionar sobre este tema? Bien, creo que lo que han planteado es realmente un problema muy complejo. Solo daré unas pinceladas porque no son las condiciones ni el tiempo como para ir demasiado en profundidad. Efectivamente, el pago al trabajo es alrededor de un 65 a 70% del ingreso que está registrado en la encuesta con la cual se hacen los cálculos de pobreza. Entonces, la importancia del pago al trabajo cae por su propio peso con este dato. Por otro lado, la relación entre salario o lo que gana el trabajo y la productividad es una relación que está muy planteada en la economía y muy bien planteada y que se ha manejado durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando uno lo pone a lo largo de la historia reciente de México, se da cuenta que ha habido cambios y aumentos en la productividad que no se han reflejado en los salarios. Y eso todos lo sabemos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no ocurre lo que dice la teoría económica que debería ocurrir? Lo que la teoría económica no toma en cuenta es el problema del poder. Es decir, enfrentados los dueños del capital con los trabajadores, con un Estado que se retiró del papel de árbitro
que jugaba en el pasado llevó a que simplemente la desigualdad en el poder que se ejercía en las relaciones laborales, que llevó a que los aumentos de productividad, los aumentos en la tasa de ganancia, se fueran al aumento de la tasa de ganancia y no al pago del trabajo. A un punto tal de que en México, del producto, en algún momento el trabajo se llevaba alrededor del 38 o 40% del producto. Y ahora estamos al nivel del 25 o 26%. Es decir, ha habido una caída muy clara en la participación del trabajo en la repartición del producto. Por otra parte, cuando nos planteamos, sí es necesario aumentar la productividad, ¿no? Indudablemente, pero los aumentos de productividad están asociados a la inversión, es decir, al capital nuevo. Es el capital nuevo el que permite que la mano de obra aumente productividad. Entonces, si no hay inversión nueva, porque las tasas son muy bajas, el aumento de productividad no se va a dar. ¿Y quiénes son los responsables de la inversión física? Los capitalistas, porque los trabajadores serían responsables, digamos, por la inversión en capital humano. Pero en la economía tenemos oferta y demanda. Si no, no podemos entenderlo. Entonces, tenemos oferta de fuerza de trabajo y la demanda de fuerza de trabajo, ¿qué? Entonces, no es solo problema de capital humano, es también problema de capital físico, de inversiones que lleven a aumentar el producto y que al mismo tiempo aumenten la productividad y las condiciones de vida de los trabajadores. Y el otro tema que está también metido en esta mezcla de factores que juegan de todo orden, es un problema de medición. Las canastas que se usan para medir pobreza, la canasta alimentaria y la canasta completa, son canastas que no toman en cuenta lo regional. De manera tal que son igualmente aplicables una canasta alimentaria a Chiapas que a Sonora, ¿no? Donde sí comen buenos bifes, mientras que en Chiapas, bueno, hay buenas quesadillas, hay buenos nopales, ¿no? La canasta es total y absolutamente distinta. Entonces, esto quiere decir que habría la necesidad que en la medición se consideraran canastas regionales también. Porque además los precios no varían igual, los costos de las canastas no son iguales. Entonces, tenemos un rasero que es pero muy grueso. Pero lo que ocurrió es que no hubo tiempo para hacer una medición más fina en el momento en que se hizo, en 2008. No se podía cambiar para poder tener la serie completa hasta 2018, pero es un problema abierto para Coneval el día de hoy afinar su proceso de medición de la pobreza. Pues interesante, Mario. Sí, no sé si valdría la pena retomar el tema de los salarios que tocaste en el ejercicio previo y que han estado estancados, ¿no? Son salarios real que no ha permitido a la clase trabajadora pues mejorar realmente su capacidad de compra, ¿no? Eso por una parte. Y lo otro, lo que señalaba Fernando, el retiro del Estado en la negociación con el sector productivo, pues hace que tengamos periodos donde sí hay crecimiento en la productividad, o sectores donde hay crecimiento en la productividad, pero no se refleja en los salarios. Y siempre la defensa del sector empresarial cuando se plantea el tema de los salarios es que
Tiene que ir acompañado de la productividad. que son inflacionarias. Es correcto. Bueno, si nosotros nos seguimos moviendo en torno a este escenario, nos vamos a quedar encerrados. Aquí hay oculto un problema de la redistribución del producto que genera el trabajo humano, ¿verdad? Y que se lo está quedando 28% de los trabajadores y 72% la empresa, el sector privado. Bueno, obviamente es una distribución injusta. ¿Injusta en qué sentido? Si lo comparamos con otros países, Estados Unidos, esa relación se sentirían indignados si pasara eso en su país, en Europa menos. Entonces, ¿cuál ha sido la clave en estos lugares para que la redistribución de la riqueza que se genera, del ingreso, sea más justa? El Estado. Pero no un Estado como el que está pensando, estoy seguro la mayoría de la gente, no, se van a robar el dinero. No, es un Estado justo, eficiente, es decir, que utilice la parte del producto que le corresponde para atender las necesidades de la población más necesitada. Entonces, complementar el salario de aquellos grupos de población que no les alcanza para vivir, para comprar la canasta básica y comprar los satisfactores esenciales que le den educación de calidad, no nomás grado, sino de calidad, ¿verdad? Entonces, actuar el gobierno, pero no en una política como ha ocurrido generalmente, salvo excepciones, de que todo es para todos por igual. Y cuando es para todos por igual, es inequitativo, porque quienes lo aprovechan, pues Nuevo León, Baja California, Sonora, porque ellos no tienen tantas carencias, o sea, su línea de bienestar con respecto a la línea normativa no está muy alejada. Le falta poquito ingreso para llegar a esa línea. En cambio, si nosotros vemos Guerrero, Oaxaca y Chiapas, hagan cuenta que esta es la línea de bienestar recomendada, este es el ingreso de la gente y ellos están en esta parte, o sea, les falta la mitad. Vamos a poner un promedio. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que tener mucho cuidado hacia dónde va a dirigir las transferencias monetarias. Tiene que ser una política social muy focalizada. No muy focalizada. O focalizada. La focalizada ha caído en errores de focalización que le llaman, ¿verdad? En errores de focalización. Es mucho más complejo esto. Es mucho más complejo. Focalizado siempre tiene la idea de que es un puño, es un poquito de gente a la que vas a beneficiar, y al parecer así ha sido. Si no, ¿cómo explicas que haya bajado en 2 puntos porcentuales cuando en China bajó más de la mitad? En la India ya van en 25% menos. Y otros países más exitosos. Entonces, voy a mostrar cómo en América Latina hay países que han sido más exitosos que México. ¿Cómo es posible? Yo no lo quería creer, porque México es un país de los grandes que se supone tiene una política social y económica más sólida, más todo, y no ha sido así. Entonces, yo pienso que la focalización ya no es la solución. En algunas carencias ya más bien es la universalidad. No en todas. O sea, atender a todos, pero con calidad. Por ejemplo, el Seguro Popular muy bien atiende a la gente, pero en estadísticas se dice que en los últimos años de funcionamiento del Seguro Popular ha muerto más gente
por mala calidad de la atención que por la falta de atención. Interesante dato. En lo educativo, la cobertura ha crecido, pero seguimos apareciendo en el último lugar en la OCDE. Y no quiere decir que solamente los países europeos, Japón, Estados Unidos están por encima. No, también está encima Chile. Bueno, ya está en la OCDE Chile también, ¿verdad, maestra? Hay otros países, Costa Rica, hay otros países que no están en la OCDE, pero también tienen una calificación en la educación mejor que nosotros. Entonces, ¿qué está pasando? Como que se ha establecido la cobertura como la meta y la calidad se ha seguido postergando. Y sin calidad educativa, nosotros no podemos aspirar a ser un país que reduzca la pobreza a la mitad como se comprometió México. Ya. Bien. ¿Reflexiones, doctor Hernández? Pues hay muchas cosas, muchas ideas. La reflexión da para mucho más tiempo del que estamos. Hace un momento hablábamos de la calidad de la educación. Ahorita el doctor Camberos está hablando sobre la calidad de la atención en servicios de salud. La otra cuestión sobre la remuneración al trabajo, hay dudas sobre si es posible redistribuir sin crecimiento también. La cuestión de nuestro crecimiento así tan bajo como se ha estado observando y como se está pronosticando, parece ser que da pie a una excusa de por qué no redistribuir y que es muy difícil sin crecimiento. La cuestión de la remuneración al trabajo, como se ha planteado ahorita, pero cómo tenemos ese porcentaje de la remuneración al trabajo con bajo crecimiento, y entonces cómo se explica la parte que se lleva el capital de las tasas de ganancias. O sea, las ganancias de capital van hacia arriba, y mientras que la contribución al trabajo va hacia abajo, y por otro lado tenemos crecimiento muy bajo, de menos de 1%. Entonces son cosas que quedan aquí sobre la mesa, porque en medio de todo eso, pues, precisamente tenemos el problema de la pobreza extrema, de que cuando ya hacemos el análisis por entidad federativa, ya no se diga por ciudad, por municipio, ¿no? Nos vamos a encontrar con sorpresas, donde en ciudades entidades federativas que aparentemente tienen bajo porcentaje de pobreza, cómo tienen hacia el interior de ciudades con altos lunares o concentraciones de pobreza. Yo creo que lo de la focalización, para mí que todavía es pertinente, la cuestión de la focalización, pero como dice bien el doctor Camberos, focalizar qué aspecto de esas dimensiones de la pobreza a atender. Yo me quedo con eso. Yo de aquí me voy con muchas dudas, ganas de correr a hacer una base de datos, hacer regresiones sobre remuneración al trabajo, crecimiento, tasas de ganancia, y a lo mejor vamos a encontrar cosas muy interesantes. Pues uno de los grandes retos que tiene este país, sin duda, ¿no? El tema de la pobreza, reducir la pobreza y acercarnos más a los países que tienen mejores niveles de bienestar. Pero como se podrán haber dado cuenta aquí en la reflexión de la mesa, pues es un problema también complejo y que requiere la participación, pues no solamente de gobierno, requiere la participación de otros actores del sector productivo y también de la sociedad civil. Sin embargo, pues se nos ha agotado el tiempo y solo pediría pues una reflexión final para cerrar el tema. El que guste. Yo diría que si bien nos hemos centrado sobre el tema de pobreza y ha habido algunas derivaciones hacia desigualdad, creo que los dos temas van juntos. La desigualdad no solo entendida como desigualdad en la distribución del ingreso, sino que también entendida como desigualdades en otros planos de la vida. Una desigualdad social. Desigualdad social.
Exactamente. Porque es claro, si alguien no tiene acceso a la seguridad social, a la salud, está excluido de la sociedad. Esas son exclusiones. Y además, normalmente esa gente es pobre y excluida, ¿no? Diferentes tipos de actores sociales. Entonces, es claro de que uno puede resolver la pobreza. Hagan la cuenta. ¿Cuánto es el PIB per cápita hoy en México? $10,000. PIB per cápita anual. 10,000. 10,000. ¿Sí? ¿Tanto? Sí. Yo creo que son como 4. Sí, son como Creo que son como 1,200,000,000,000 de dólares. ¿Sí? Sí. Si a cada mexicano le diéramos el PIB per cápita, o sea, desigualdad cero, no habría pobres. La relación está clara. Mario. Creo que es necesario revisar la política que se ha seguido del combate a la pobreza, incluyendo ahora incorporando la desigualdad. Es decir, hay programas, cualquier cantidad de programas que han quedado en el papel, se les ha asignado recursos, pero no se han evaluado esto a nivel local de los estados. Coneval ha registrado más de 8,000 programas. Ahí están. Entre programas federales, estatal y municipal. Y no se ha tenido el cuidado de saber si se ejercieron los recursos o no se ejercieron. O si se ejercieron para lo que se... Y dejar los programas y instituciones como el Coneval. Yo no estoy de acuerdo con esa duda que se ha planteado recientemente de que si el Coneval se va o se queda. No. El Coneval son instituciones que no son ideas de un presidente ni de un secretario, son propuestas de instituciones supranacionales que exigen que cada país mida la pobreza con un método que sea comparable y que sirva para tener una base de decir estamos avanzando, estamos retrocediendo, estamos igual, de tal suerte que no quede a discreción de un grupo de personas en turno que se mida así o que se mida así, ¿no? Sino tienen que utilizarse técnicas y métodos universalmente aceptados y también probados, ¿verdad? Y para ese caso, el Coneval ha hecho un papel bueno, aceptable, reconocido. Decía el doctor Fernando Cortés, que es un miembro del Coneval, que ha tenido reconocimientos internacionales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública. Y eso es algo que pues, se tiene que considerar, ¿verdad? Que continúe con su tarea cada vez siendo mejor, pero lo cual no quita que se revisen de fondo los programas básicos. Punto. Pues aquí yo me voy también con reflexiones, seguir reflexionando todavía. Por ejemplo, nuestro país es un país con mucha desigualdad y pobreza. Hay países con poca desigualdad y pobreza, y hay países con mucha desigualdad sin pobreza. Entonces, lo que plantea el doctor Fernando Cortés, la cuestión de tener cuidado de correlacionar la desigualdad con la pobreza, yo me voy con esto de aquí. Pues bien, una vez más hemos llegado al fin de un programa. Agradecemos la atención de todos ustedes y los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias.